Buenas, de nuevo, crack bursátil. Mientras que las autoridades de migración de México se dedican a perseguir a los centroamericanos en su paso hacia los Estados Unidos, en lo que va del presente año ha crecido lo que se conoce como la migración inversa, que consiste en el traslado de estadounidenses hacia México. Los Angeles Times ha denominado a este hecho el éxodo de California. Y aunque este hecho ya es conocido por muchos, en este vídeo veremos cómo está aumentando de manera colosal esta migración inversa y qué consecuencias está teniendo en ambos países. Aunque lo más impactante es que esta migración va a seguir creciendo de forma exponencial en los próximos años. Y esto va a tener fuertes repercusiones que parecen ser bastante perjudiciales, especialmente para México, y muy beneficiosas para algunos estadounidenses. Pero, ¿cómo se originó todo esto? Tras la Segunda Guerra Mundial, comenzó la mayor migración de la historia de México a los Estados Unidos. Los mexicanos estaban decididos a luchar por el sueño americano, una tierra que prometía que con esfuerzo podías mejorar tu calidad de vida, obtener un buen trabajo, una buena casa, un coche y vivir con tu familia en un lugar de ensueño. De hecho, en Estados Unidos ya hay más de 37 millones de personas que tienen ascendencia mexicana y más de 11 millones de nativos mexicanos que migraron a este país en los últimos años. Esta siempre había sido la tendencia hasta ahora, mexicanos que intentaban vivir una vida mejor en Estados Unidos. Pero la situación en la actualidad parece haber cambiado de forma radical. California, uno de los estados más emblemáticos de los Estados Unidos y que había sido una de las mayores potencias económicas del país, se encuentra en un completo declive. Históricamente, al ser un estado de grandes empresas y con mucha oferta de empleo, muchos trabajadores cualificados buscaban trabajo en grandes empresas para obtener mayores ingresos y un mejor estilo de vida. Esto produjo que los habitantes de las ciudades más importantes del estado, como Los Ángeles, San José o San Francisco, acogieran a tantos habitantes que California pasó de ser un estado de 5 millones de habitantes en los años 40 a poseer casi 40 millones de habitantes en 2020. Este fuerte aumento de la población ha creado una demanda de viviendas, alimentos y servicios en las grandes ciudades del estado que nunca antes se habían visto hasta la fecha. Y esto trajo consigo fuertes consecuencias sobre los propios ciudadanos. Y es que en estas ciudades ha aumentado la indigencia y la pobreza y los sin techo se han multiplicado en los últimos años. El fuerte aumento constante de la demanda respecto a la oferta ha disparado los precios de la vivienda, los precios de los alimentos y también los precios de los servicios por encima incluso de la propia inflación. Según la Asociación de Agentes Inmobiliarios en California, el precio medio de las viviendas en todo el estado fue de $765.580. Si miramos solo el condado de Los Ángeles, el promedio supera el $1.000.000 y el promedio en San Francisco alcanza los $1.3 millones. Por el contrario, el precio promedio de la vivienda en el resto del país es de alrededor de $440.000. Como consecuencia de esto, en el momento actual, muchas personas con un salario promedio de California no pueden permitirse adquirir una vivienda. Y a su vez, el precio de los alquileres oscila entre los $2.700 y los $3.300 mensuales. Mientras tanto, en el resto del país tienes acceso a un alquiler promedio por un precio cercano a los $1.000. Los precios del combustible también son un 50% más caros en California que en el resto de Estados Unidos. Y los precios de todo en general están causando la ruina de una gran parte de sus habitantes. Pero la población consiguió reaccionar a este costoso estilo de vida a raíz de la pandemia. En 2020, los confinamientos afectaron a nuestra rutina habitual y cientos de empresas establecieron que sus trabajadores comenzasen a teletrabajar desde casa ante toda esta situación. La mayoría de las compañías se dieron cuenta de que el teletrabajo era una opción muy interesante para sus negocios, porque necesitarían menos oficinas para sus trabajadores y los trabajadores a su vez se beneficiarían de trabajar
trabajar desde la comodidad de sus casas. Esto creó un cambio de paradigma que dio a decenas de miles de personas la posibilidad de trasladarse a cualquier lugar sin tener que preocuparse por sus puestos de trabajo. Muchas de estas personas aprovecharon esta oportunidad para mudarse de las grandes a las pequeñas ciudades o incluso a pueblos. Con esto ya no tendrían que vivir en ciudades tan caras donde su salario apenas daba para costearse las necesidades básicas. Por tanto, se fueron a otros lugares donde el coste de vida era muy inferior. De hecho, no solo se mudaron las personas, sino también muchas empresas con la intención de reducir sus costos. Y recientemente tenemos noticias actualizadas de la cantidad de personas que abandonaron la ciudad de Los Ángeles en el segundo trimestre de 2022. Esta cifra fue de 41.000 personas, lo que supone un 24% más respecto al año anterior, que eran 33.000 personas. Por lo que vemos una clara tendencia donde cada vez más personas huyen del Estado para mejorar sus condiciones de vida. Los expertos afirman que la tendencia seguirá aumentando y creen que el Estado podría perder más de 500.000 habitantes en los próximos 4 años. Este hecho hará que el estado de California comience a descender sus precios excesivos y disminuirá la recaudación de impuestos del estado. A raíz de esto, muchos californianos decidieron irse a otros estados cercanos del país, pero una gran cantidad de estos migrantes decidieron cambiar su vida por completo y cruzar la frontera mexicana, un hecho que jamás habíamos visto hasta el día de hoy. Actualmente hay más de 1.6 millones de estadounidenses viviendo en México, la mayoría de manera legal y otros de forma ilegal. Y el motivo por el que los californianos eligieron México como destino es que ellos continúan cobrando los sueldos promedio de California, que ascienden en promedio a $85.700 al año por persona, mientras que el costo de vida promedio en México para una sola persona es de entre $14.000 y $20.000 mensuales, dependiendo de la ubicación. Esto supone una vida de lujo para un estadounidense en México que puede vivir una vida muy acomodada en un ambiente paradisíaco. Por ello, miles de californianos se han ido a ciudades como Tijuana, Mérida o a la península del Yucatán. Y aunque los estadounidenses están muy contentos con este cambio, hay millones de personas afectadas negativamente ante esta situación. Aparentemente, los estadounidenses traen mucho dinero a México y eso es un aspecto positivo para las empresas locales, arrendadores y vendedores de viviendas que van a beneficiarse de este aumento de la demanda. Sin embargo, el pueblo mexicano y la clase trabajadora local están sufriendo las consecuencias de este aumento de habitantes con alto poder adquisitivo, y el motivo es muy simple. El gran aumento de personas ricas en ciudades con menor poder adquisitivo está provocando una fuerte subida de precios en las viviendas, los alquileres, servicios y consumibles, lo que produce que los habitantes nativos de estas regiones no tengan la capacidad para seguir subsistiendo en su ciudad y se vean obligados a marcharse a zonas más baratas con unas condiciones de vida inferiores. Como todos sabemos, mucha de la población en estas ciudades mexicanas no tiene mucho capital y no ganan salarios en dólares. Para ellos, vivir mes a mes es una realidad, y cuando vienen estadounidenses y compran viviendas en estas ciudades, gastan en tiendas y en restaurantes del barrio y aumentan la demanda de los locales. Esto está generando una fuerte subida de precios que impide a los más humildes del lugar seguir viviendo allí. Además de esto, los estadounidenses no pagan impuestos por sus ingresos en México, ya que sus ingresos provienen de Estados Unidos. Tan solo pagan los impuestos de los gastos. Toda esta situación está enfureciendo cada vez más a la clase trabajadora mexicana. Hay una gran indignación por parte del pueblo mexicano que cada vez tiene mayores dificultades para subsistir, mientras que los estadounidenses tienen una vida plenamente acomodada. Y lo peor de esto es que la tendencia de los californianos que miran a México parece que va a incrementarse en los próximos meses y años. Por ello, muchos mexicanos están temiendo ante toda esta situación. ¿Qué opinas tú de todo esto?